24 te invitan a pintar tus uñas de rosa para que luchemos juntos contra el cáncer de seno. En tus manos está apoyar. En tus manos está la solución. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actualización de las noticias internacionales en el informativo NTN 24. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, junto a ustedes. Ruth. Carlos, una buena tarde. Buen jueves para todos en este 18 de octubre del 2018. Inmediatamente, los titulares de la jornada de hoy. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. En respuesta a estos comentarios del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, contra el presidente Lenín Moreno, el gobierno de Ecuador ha expulsado a la embajadora del régimen venezolano en Quito. Momentos de tensión vivió el presidente de Haití en medio de una manifestación en la capital, Puerto Príncipe, contra el supuesto desvío de 3.800 millones de dólares de fondos provenientes de un convenio de asistencia patrocinado por Venezuela. La revuelta ciudadana deja al menos 2 muertos y varios heridos. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Guche, Giancarlo Bertini Vivanco. La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori fue liberada tras un recurso de apelación ejercido por su defensa. La líder opositora cumplía prisión preventiva, es investigada por presunto lavado de activos. Cada vez son más los hondureños que se suman a la caravana migrante que busca llegar a los Estados Unidos. Al menos 3.000 personas esperan cruzar hacia El Salvador para continuar esta dura travesía a pie en busca del sueño americano. El mandatario estadounidense Donald Trump amenaza con cerrar la frontera sur entre México y Estados Unidos con acción militar si no se frena esta caravana de migrantes. Polémica en Chile por el denominado Plan de Retorno Voluntario para Inmigrantes, promovido por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Organizaciones sociales aseguran que detrás del programa se esconde una deportación masiva. Espera información en minutos desde Santiago de Chile. Diferentes organizaciones políticas y sociedad civil protestaron acá frente a la Fiscalía General de la República para exigir el cese de la persecución y de la tortura. Espere más información en minutos. En la información deportiva, Cruzeiro se ha convertido en el equipo con más títulos en la Copa de Brasil. Venció al Corinthians y alzó su 6º trofeo, el segundo de forma consecutiva. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Bienvenidos. Se abre un capítulo de tensión diplomática entre antiguos aliados, Venezuela y Ecuador. Justamente este jueves el gobierno de Ecuador ha expulsado a Carol Delgado, embajadora de Venezuela en este país. La expulsión se produce luego de que el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, hiciera varios comentarios considerados ofensivos contra el presidente Lenín Moreno, según lo informó la Cancillería ecuatoriana a través de un comunicado. Desde Quito, el secretario de Comunicación del gobierno de Ecuador, Andrés Michelena, señaló que los venezolanos que residen en el país se deben sentir avergonzados por las palabras expresadas por el ministro Jorge Rodríguez, pues a su parecer los venezolanos son educados, muy amables y respetuosos de las normas. Frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, el gobierno nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador. Pero vamos a recordar esas palabras que ayer utilizó el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez para referirse al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que hoy han tensado las relaciones entre ambos países. Esto fue lo que dijo ayer Jorge Rodríguez. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador
Y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años. Otros temas. Tras 7 días en prisión, Keiko Fujimori ha quedado en libertad. La decisión la tomó un tribunal al revocar la medida de prisión preventiva que fue tomada la semana pasada por un juez dentro de la investigación por presunto lavado de activos. La opositora peruana ha calificado su tiempo en la cárcel como un calvario, mientras que cientos de ciudadanos salieron a las calles a condenar la libertad de la líder del partido Fuerza Popular. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Guche. De esta manera, el Poder Judicial puso fin al más reciente capítulo de la turbulenta historia política del Perú. Los tribunales aceptaron la apelación en favor de Keiko Fujimori y se revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la opositora. A su salida de los tribunales, Keiko celebró la decisión. Han sido 7 días de calvario. Afirmó que lo sucedido es una oportunidad y se negó a hablar sobre la decisión judicial que en un inicio la llevó a la cárcel. Yo salgo agradecida, a pesar de la injusticia, agradecida con tantas muestras de solidaridad. Y claro, esto también nos debe llevar a pensar de qué podemos hacer para evitar que esto no suceda con otras personas. Sin embargo, la medida fue rechazada por un sector de la sociedad. Decenas de personas salieron a la calle a protestar por la libertad de Keiko. ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! A pesar de recobrar su libertad, Fujimori seguirá vinculada a la investigación por el presunto delito de lavado de activos. Y entre tanto, la justicia peruana ha ordenado la detención y la expedición de la orden de captura internacional contra César Inostroza. Él es el juez que está acusado de ser la cabeza de una organización criminal dentro del Poder Judicial. Se fugó a España el pasado 7 de octubre. El caso ha desatado un terremoto político. El presidente Martín Vizcarra aceptó la renuncia del ministro del Interior, cargó contra algunos congresistas de la bancada fujimorista, quienes impidieron que siguiera en curso una investigación en contra del juez Inostroza. El presidente Vizcarra se ha mostrado confiado en que las autoridades españolas van a colaborar para capturar al fugitivo. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. Pareciera que se ha tenido que constatar que este delincuente esté fuera del país para recién dictar la orden de captura correspondiente. Pero quiero ser enfático, los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. Nueva jornada de protestas en Venezuela. Representantes de partidos políticos junto a sectores de la sociedad civil se han concentrado hoy en la capital. Lo hacen en la sede de las fiscalías de distintas ciudades del país para protestar contra la represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández, nuestro periodista en la capital. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes. Diferentes organizaciones políticas protestaron acá frente a la Fiscalía General de la República para exigir el cese de la represión y de las torturas. Marino Alvarado, representante de la organización defensora de los derechos humanos Provea, denunció que con la muerte del concejal Fernando Albán quedó demostrado que los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro se han dedicado a la tortura y al asesinato. Veamos. Queremos denunciar las prácticas de tortura también en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tenemos información que hemos venido poco a poco publicando de cómo se viene torturando también en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No es solo el SEBIN, es también en este organismo. Ni Defensoría ni Fiscalía garantizan una investigación independiente. Es muy probable que Fernando Albán haya sido torturado y asesinado en la sede del SEBIN. Marino Alvarado también calificó como un escuadrón de la muerte a las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Se ha convertido en un grupo de exterminio en Venezuela. Todas las semanas el FAES
realiza masacres en Venezuela. 8, 9, 2, hasta 17 personas son asesinadas en operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales, con el silencio de la Defensoría del Pueblo, con la complicidad del Ministerio Público, para que sigan ejecutando, para perfeccionarlo como un escuadrón de la muerte, que es lo que se ha convertido el FAE en Venezuela. Por su parte, Carlos Julio Rojas, dirigente vecinal, responsabilizó al fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab de ser cómplice del presunto asesinato del concejal Fernando Albán. Nosotros le decimos a Tarek William Saab que pisoteaste los derechos humanos. Le decimos a Tarek William Saab que no eres defensor de derechos humanos, sino eres defensor de la muerte, defensor de la represión, defensor de la tortura. Fernando Albán lo asesinaron y lo decimos directamente. Y tú, Tarek William Saab, eres cómplice de la muerte de Fernando Albán. Alfredo Grafe, dirigente del partido Primero Justicia, llamó a los venezolanos a recuperar las calles. Dijo que la sociedad sigue criticando a los políticos, pero que no hay una verdadera unidad para recuperar la democracia en Venezuela. Y nosotros no podemos pedirle a quienes nos dirigen, a quienes nos lideran, que estén si tampoco la ciudadanía está. Y el llamado vuelvo otra vez. Si usted tiene miedo de que le peguen un tiro, como todos lo pudimos tener el año pasado en las protestas, mañana ir a misa no va a pasar eso. Mañana rezar un rosario no va a pasar eso. Para el próximo 25 de octubre se espera una nueva convocatoria por parte de los partidos políticos, una movilización para exigir el cese de la represión y de la persecución. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Y seguimos sembrando el terror. Ese es el nombre del estudio de Amnistía Internacional sobre la represión durante las manifestaciones de las últimas semanas y meses en Nicaragua. El documento describe 25 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En España, la ONG Amnistía Internacional presentó el informe Sembrando el Terror, un documento que registra 25 nuevos casos de torturas y violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen nicaragüense. Sembrando el Terror es el segundo informe que presentó desde Madrid la ONG Amnistía Internacional sobre la situación en Nicaragua desde que empezaron las manifestaciones en junio pasado. En él se evidencian 25 nuevos casos de violaciones de derechos humanos. Información sustentada, según Amnistía Internacional, en testimonios de 115 personas, entre víctimas y testigos. Este informe además asegura que hasta el 18 de septiembre pasado ya se registraban 322 personas fallecidas, entre ellos 22 policías y más de 2.000 personas heridas. Así es que este nuevo informe, Sembrando el Terror, es la documentación de lo que consideramos ha sido un incremento en la represión violenta por parte del Estado. No solo documenta este uso excesivo y en muchas ocasiones letal de la fuerza, sino cómo estas operaciones entre policías y parapolicías, estos grupos armados pro gobierno, cada día son más sofisticados, cómo estos grupos han hecho ataques desmedidos a la población civil que se encontraban en resistencia a través de barricadas para prevenir los ataques precisamente en contra de sus comunidades y como una forma de resistencia pacífica. En este sentido, se siguieron documentando nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En concreto, el informe Sembrando el Terror recoge 6 casos. Hablamos en concreto de que en todos los escenarios de operación limpieza que Amnistía Internacional analizó, se emplearon armas de tipo militar prohibidas en labores de control de manifestaciones y de seguridad pública. Las armas más recurrentes fueron fusiles tipo AK que pueden ser disparados en forma semiautomática o automática. En forma automática son capaces de disparar 650 balas por minuto de forma indiscriminada. Según los datos oficiales que maneja el gobierno de Nicaragua, la mayoría de estas muertes se dieron debido al terrorismo golpista y a la delincuencia común. El informe Sembrando el Terror también asegura que hay más de 300 personas que están siendo procesadas por su participación en las protestas. Toda esta situación, según Amnistía Internacional, está generando altos niveles de migración tanto interna como externa, siendo Costa Rica el país que hasta el momento es del que más nicaragüenses está recibiendo.
Amigos televidentes, y desde esta rueda de prensa también se destacó el trabajo que realizan varios periodistas en Nicaragua, pese a la represión que están sufriendo varios de ellos. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y justamente a esta hora, en Nicaragua, miles de ciudadanos llevan a cabo un paro de consumo. Se trata de una jornada de 3 días en la que se pretende frenar la compra de artículos que generan recursos al Estado por concepto de impuestos. Entre estos productos figuran bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco. La crisis sociopolítica en este país ya completa justo hoy 6 meses. De acuerdo con organismos humanitarios, desde el 18 de abril pasado han muerto entre 322 y 512 personas, según lo que establecen distintas organizaciones. Esto debido a las acciones del gobierno en contra de los manifestantes. Organizaciones de migrantes en Chile acusan al gobierno del presidente Sebastián Piñera de disfrazar una deportación masiva con el plan denominado Retorno Humanitario. La iniciativa, que como prioridad a ciudadanos haitianos ofrece ayuda a extranjeros que quieren regresar a sus países de origen con la condición de no volver a territorio chileno por lo menos hasta dentro de 9 años. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene la información. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues fue una de las principales promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera, realizar una reforma migratoria. Dentro de las iniciativas que ha lanzado el gobierno está este plan denominado Plan de Retorno Voluntario o Humanitario, que básicamente, según lo ha señalado el Ejecutivo, lo que busca es ayudar a los extranjeros que están en territorio chileno a retornar con mayor facilidad a su país de origen. Sin embargo, desde organizaciones proinmigrantes aseguran que detrás de este programa se esconde una expulsión o una deportación masiva. Nosotros hemos señalado claramente y ahora con más fuerza de que este es un procedimiento de expulsión o deportación encubierto, ¿no? A la gente se le fuerza, se le condiciona a que firme una declaración, lo cual ya le resta el carácter voluntario. En segundo lugar, se establece un compromiso de no retorno que no tiene ningún carácter vinculante o obligatorio, pero para garantizar el hecho de que la gente no pueda regresar a Chile, se emite una resolución. La emite en este caso el subsecretario del Interior, emite una resolución y dispone administrativamente el impedimento de ingreso. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues han defendido esta iniciativa, aseguran que lo único que están haciendo precisamente es ordenando el tema migratorio en Chile e insisten en que este programa es con fines humanitarios. Cualquier persona solo entra, descarga el formulario de inscripción, que es la declaración jurada, que justamente la Asociación de Notarios valida y timbra de forma gratuita. Con este documento más el pasaporte, uno está inscrito, lo sube a la plataforma o puede también subirlo presencialmente a través de Chile Atiende, a través de las gobernaciones o en la oficina de extranjería. Y nosotros vamos a ir llamando ya a fin de mes, esperamos tener el primer vuelo para las personas que desean retornar. Y así como lo dijo el ministro, esto no está solo cerrado para ciudadanos de Haití, también los ciudadanos de otra nacionalidad que quieran evaluar la posibilidad pueden hacer esta misma declaración y en la medida posible trataremos de ir respondiendo su expectativa. Las críticas por esta medida al gobierno del presidente Sebastián Piñera también han llegado desde los sectores de oposición. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Juan por ese reporte desde Chile. Sexto día de la ruta de la caravana migrante. El grupo de cerca de 3.000 hondureños que partió el sábado desde San Pedro Sula se acerca cada vez más a la frontera con México, este país que ha dejado claro que no va a permitir el paso a quienes no tengan la documentación reglamentaria para ingresar. Una segunda movilización que busca llegar también a los Estados Unidos, haciendo un recorrido a través de El Salvador, ya se encuentra en el paso limítrofe, pero la policía no les permite el acceso y asegura que esa iniciativa es una amenaza. Sin desfallecer, atravesando carreteras o trochas, el objetivo está claro: buscar el sueño americano o llegar a Canadá huyendo de la pobreza y la violencia que afecta a Honduras. Por la necesidad y la crisis económica por culpa del gobierno, por eso nosotros tenemos que emigrar. Y aparte de eso, nos tienen como secuestrados. Estamos secuestrados aquí, no, tuvimos que meterlos por este guamil porque no nos dejan pasar, los están negando el derecho de emigrar. Una parte de la travesía se logró. Niños, mujeres y hombres cruzaron Guatemala y están cerca de la frontera con México. Por las trochas lograron cruzar. Algunos permanecen en territorio guatemalteco en la región de Tecunumán, en la Casa del Migrante en la diócesis de San Marcos, donde reciben alimentos y atención básica.
El 6º día de ruta deja en evidencia el cansancio, el esfuerzo y para algunos la frustración. Desde Washington llegan las amenazas, pero pese a ello no bajan la guardia. La consecuencia, el endurecimiento de las autoridades guatemaltecas a su paso. Nosotros queríamos entrar como hemos entrado otra vez, con permiso, pero no, la autoridad hondureña no nos deja. El gobierno de Jimmy Morales ve su iniciativa como una amenaza. Hemos estado en conversación constante con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para poder pensar en un retorno lo más cómodo, factible y humano posible para aquellas personas que quieran regresar. Tenemos entendido que ya muchas personas están retornando hacia Honduras y nosotros les estamos dando todas las facilidades para que eso pueda suceder. Algunos cambian de opinión, toman el bus de regreso y el camino de la deportación. Lamentablemente pues tuvimos que marcarle el alto a un grupo de hermanos centroamericanos que entraron de manera ilegal a nuestro país. Entonces ellos voluntariamente decidieron abordar vehículos que fueron proporcionados por nuestro país para que llevarlos a la frontera, para que ellos resuelvan su situación migratoria legal y puedan transitar libremente por nuestro país. La situación no es diferente para el segundo grupo de caminantes hondureños que partió este miércoles rumbo a Estados Unidos, pero con ruta hacia El Salvador. Son cerca de 450 migrantes que permanecen varados en Pasaquina. La policía se niega a darles paso. Durmieron en el puente a la intemperie y con hambre. Pese a las amenazas de Donald Trump y del gobierno de México de impedir el paso, avanzan. Nada los detiene en busca de una mejor calidad de vida. El presidente Donald Trump no cesa sus amenazas para intentar detener esta caminata de migrantes centroamericanos. Hoy dijo que enviaría militares y cerraría la frontera sur de los Estados Unidos en caso de que México no la detenga. En Washington, Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el mandatario estadounidense Donald Trump renueva sus amenazas contra los presidentes de los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala por medio de redes sociales. Esta vez asegurando que enviará o tomará acción militar en la frontera entre México y Estados Unidos si los presidentes de estos países no hacen lo suficiente para frenar esta caravana de migrantes, de miles de inmigrantes que intentan ingresar a Estados Unidos. El mandatario estadounidense también, recordemos que el martes por medio de redes sociales aseguró que si los presidentes de estos países no tomaban acción, intentaría retirarle los fondos de apoyo financiero que le ha brindado a los países precisamente para luchar contra las raíces de esta creciente problemática que hace que las personas de El Salvador, de Honduras y de Guatemala intenten ingresar a Estados Unidos. Pero las críticas del mandatario no paran ahí. También ha criticado a los legisladores demócratas por la falta de legislación más fuerte que impida que estas personas ingresen a la Unión Americana. Sin embargo, abogados de inmigración aseguran que si una persona que intenta ingresar a Estados Unidos logra comprobar un miedo creíble, debería tener acceso a asilo. Además de cesar todos los pagos a estos países que parecen casi no tener control sobre su población, debo pedir a México, en los términos más rotundos, que frene esta arremetida. Y si no puede hacerlo, llamaré a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y cerraré nuestra frontera del sur. La ley de 1980 de asilo establece que toda persona que busque refugio, la protección de las leyes de los Estados Unidos de América, deben de tener una oportunidad de presentar su caso, su evidencia ante un juez o ante un oficial de asilo. Por una parte está muy mal eso, porque saben que están huyendo de un gobierno que es bien corrupto. Y si Trump para siempre eso, no va a tener ningún futuro Centroamérica. Lo que más que queremos también aquí nosotros, como migrantes, es superarnos, no a venir a buscar problemas. El Ejército Federal normalmente no se utiliza para lidiar con legislación estatal. Sin embargo, lo que el mandatario estadounidense sí puede hacer es desplegar a la Guardia Nacional, que solo él como presidente o gobernadores de cada estado tienen el poder de hacerlo, y se ha hecho en administraciones pasadas, por ejemplo, bajo la administración de George W. Bush y la administración del expresidente Barack Obama. Estamos en directo desde Virginia. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Pausa comercial en NTN 24. Enseguida, atención en las calles de Haití. Jornada de protesta contra el supuesto desvío de fondos públicos deja al menos 2 muertos y varios heridos. Ya regresamos con el informativo.
Continuamos con El Informativo. Una situación caótica se vivió en las calles de la capital de Haití, en Puerto Príncipe, esto luego de las manifestaciones que protagonizaron miles de ciudadanos en rechazo al supuesto uso indebido de fondos de un programa de asistencia petrolera que es patrocinado por Venezuela. Según las denuncias, se habrían desviado 3.800 millones de dólares. La inconformidad de quienes exigen justicia y también una investigación profunda del caso, así como la renuncia del presidente, ha terminado en una gresca y en desorden social que deja al menos 2 muertos y varios heridos. Al mismo tiempo que el presidente haitiano Jovenel Moïse participaba en un acto conmemorativo por el 212 aniversario del asesinato de Jean-Jacques Dessalines, padre fundador de la patria, se desarrollaba en el país una movilización contra la corrupción y la impunidad que terminó en fuertes disturbios. Estamos aquí para exigir que el presidente Jovenel Moïse devuelva el dinero del Fondo Petrocaribe. Estamos sufriendo demasiado, no podemos comer, los niños no pueden ir a la escuela. Jovenel Moïse tiene que irse. Durante la revuelta, desconocidos lanzaron piedras e hirieron a un agente de seguridad de Moïse y varios civiles. Aún no hay confirmación del número de víctimas ni lesionados, aunque las primeras versiones hablan de por lo menos 2 muertos. Según la fuente policial, parece que están hablando de 2 muertos oficialmente, esperando una cifra definitiva. Durante la revuelta, desconocidos lanzaron piedras contra el mandatario y altos funcionarios. Un agente de seguridad de Moïse y varios civiles resultaron heridos. La escolta presidencial respondió a la agresión. Aún no hay confirmación del número de víctimas ni lesionados. Las violentas protestas exigieron la dimisión o la remoción del cargo del presidente por el escándalo de Petrocaribe y el supuesto uso indebido de los fondos del programa petrolero, mediante el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables a varios países caribeños. No estamos de acuerdo con la violencia, pero tampoco estoy en contra de las personas que protestan para exigir justicia. No están solo en la calle por el problema de Petrocaribe, también están aquí para hablar del costo de la vida. La situación de pobreza de la población, sumado a las críticas al presidente que durante su campaña prometió perseguir la corrupción de manera activa, aumentan la tensión en el país. El presidente Jovenel Moïse tiene que irse. Si no se va, lo vamos a echar. Lo que necesitamos es una revolución, por eso estamos aquí hoy. De acuerdo con el canciller haitiano, el presidente y su gobierno trabajan para encontrar respuestas a los problemas de corrupción, así como identificar a los responsables que han hecho uso indebido de los recursos del Estado. Tenemos que buscar lo que sucedió, lo que pasó con estos fondos. Hay proyectos que terminaron, hay proyectos que no han terminado. Hay que buscar por qué, hay que saber por qué. La gente, el pueblo haitiano, particularmente los jóvenes, están preguntando exactamente qué sucedió. Y el presidente y el gobierno están trabajando, están dedicados a dar respuestas. El caos se desató en la capital, Puerto Príncipe, cuando policías y manifestantes se enfrentaron con piedras, palos y proyectiles. Los manifestantes levantaron barricadas y quemaron llantas. Las autoridades usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El pueblo haitiano exige que se investigue qué pasó con los 3.800 millones de dólares que fueron desembolsados para contratos de construcción del gobierno en proyectos que nunca terminaron. Para el gobierno, la cifra es menor y ascendería a 1.700 millones de dólares. Otro tema, ya se encuentran abiertos los centros de votación para quienes desean sufragar en las elecciones de medio término en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Los periodistas se han interesado en saber cuáles son las principales preocupaciones para los votantes de cara a los comicios del 6 de noviembre, donde se definirá la recomposición del Congreso. En el estado de Idaho, los votantes republicanos parecen tener la mente principalmente en temas como la salud y la economía a la hora de decidir. Y algo que no ha tenido impacto alguno, según la revisión, es la investigación de la llamada trama rusa. Robert Mueller, el fiscal especial, intenta definir si la campaña de Donald Trump conspiró con Moscú para que su candidato, como en efecto ocurrió, llegara a la Casa Blanca. Ni un solo votante, nadie me ha preguntado ni una sola vez sobre la investigación de Rusia o qué es lo que pasa con eso. Sus preocupaciones, al menos a mí me parece, son cómo van a ganarse la vida, cómo van a hacer las cosas que les gustan y proveer para sus hijos, ofrecerle a sus hijos una mejor vida. En términos de educación, ni uno de ellos me ha preguntado sobre Rusia. La Fiscalía de México ha solicitado una condena de 70 años de prisión para el responsable del asesinato de la periodista Miroslava Brecht. La Procuraduría ha presentado la acusación formal contra Juan Carlos Moreno,
conocido como el Larry y señalado de ser el autor intelectual del homicidio de la reportera. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión acusó al hombre como probable responsable del delito de homicidio calificado. Miroslava fue asesinada el 23 de marzo del 2017 en la ciudad de Chihuahua por su trabajo de denuncia sobre redes de narcotráfico y corrupción que han permeado en instituciones del Estado. Continúa la incógnita en el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. Este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin señaló a Estados Unidos de tener cierta responsabilidad en la desaparición del comunicador, de quien no se sabe nada, desde el 2 de octubre pasado, cuando entró al consulado saudí en Estambul y de donde jamás volvió a salir. No obstante, Putin pidió no precipitarse a la hora de extraer conclusiones sin saber lo que ocurrió en realidad con este reportero. Según medios turcos y estadounidenses, Khashoggi habría sido torturado y desmembrado dentro de las instalaciones de esa sede diplomática en la capital turca. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han urgido a la Organización de Naciones Unidas a abrir una investigación independiente sobre la desaparición y presunto asesinato, además del periodista saudí Jamal Khashoggi. Proponen que Turquía haga la petición inmediata al secretario general Antonio Guterres. Al llamado se han adherido Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El llamado de atención que se ha hecho desde la sede general de Naciones Unidas sucede poco después de que esta mañana de jueves el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, entregara algunas declaraciones luego de su viaje a Arabia Saudita. En esas palabras entregadas por el jefe de la diplomacia estadounidense desde la Casa Blanca, aseguró que pedía o sugirió al presidente Trump dar un poco más de tiempo a las autoridades saudíes para adelantar su investigación a propósito de la desaparición del periodista Khashoggi. Unas declaraciones que hicieron eco a quienes desde Naciones Unidas están pidiendo directamente al organismo internacional que abra esta investigación independiente. NTN 24 habló directamente con los protagonistas de este llamado de atención, quienes recuerdan el por qué es urgente que se abra ya esta investigación y, por otra parte, los argumentos en el pasado que justifican este tipo de iniciativa. Tenemos que buscar la rendición de cuentas y si los culpables están en lo más alto del gobierno saudí, entonces que así sea. Tenemos que perseguirlos, pero tenemos que asegurarnos que sepamos realmente qué está ocurriendo y evitar un encubrimiento. Naciones Unidas ha hecho esto antes, también en el caso de Benazir Bhutto, después de que fue asesinada. En su reporte acusaron a las autoridades pakistaníes de intentar un encubrimiento. Hay mucho en contra nuestra aquí. Tenemos a Arabia Saudí y al final del día ellos tienen aliados muy fuertes en el mundo, incluyendo aliados que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por supuesto, también están los Estados Unidos. Entonces, esto es una pelea de David contra Goliat para llegar a la justicia. Pero esto no significa que dejamos de luchar. Lo que necesitamos es que la gente se enoje, que exija a sus gobiernos que hagan algo, que digan algo y que presionen al sistema de Naciones Unidas y también a Turquía para que inicie una investigación y podamos llegar a la verdad. Estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, en alianza con los principales grupos que protegen la libertad de expresión alrededor del mundo, consideran que ya debe tomarse un primer paso. Piden a Turquía que abogue directamente ante la Secretaría General de Naciones Unidas para que se abra esta investigación independiente sobre la desaparición y muerte del periodista Khashoggi. Adicionalmente, consideran que si a futuro no se descubre toda la verdad sobre lo que sucedió dentro del consulado saudí en Turquía, esto marcaría un antecedente sumamente negativo para la libertad de prensa alrededor del mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de noticias y a regresar conversaciones y consensos por un Brexit más flexible. Ya regresamos con el informativo.
Continuamos con el informativo. Gracias por continuar con nosotros. La Unión Europea y el Reino Unido buscan soluciones ante el riesgo de un Brexit sin acuerdo. El obstáculo sigue siendo la cuestión irlandesa. Ambos bloques buscan evitar una frontera física entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Vamos a conectarnos con Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle. Juliana, una buena tarde. Un saludo, amigos de NTN 24 desde Berlín. 2 días de cumbre europea. El tema más álgido ha sido sin duda el tema del Brexit. ¿Habrá una salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea? Es un tema que todavía está por verse. Y esto tiene que ver porque las posiciones de ambos lados han sido muy cerradas. Uno de los principales problemas que se ha presentado en estas negociaciones es el tema de la frontera entre Irlanda, el país de la República de Irlanda, e Irlanda del Norte. Y todo esto tiene que ver con un viejo conflicto al que se le puso fin hace 20 años con el acuerdo de Viernes Santo, que terminó con 30 años de masacres y de unos hechos violentos. El temor que tienen ambas partes es que de salirse de una manera abrupta el Reino Unido de la Unión Europea, esta frontera va a tener que cerrarse nuevamente, lo cual va a hacer que se exacerben esas viejas rencillas entre las dos Irlandas, porque se tendrían que poner puestos fronterizos para control de mercancías, pero también para los controles de personas. La iniciativa de la Unión Europea significa que se corra la frontera y se haga una frontera marítima, dejando a Irlanda del Norte junto a Irlanda dentro de la Unión Europea por un plazo de 2 años a partir del 29 de marzo hasta finales del año 2021. Sin embargo, el Reino Unido se muestra muy escéptico con esta medida porque dicen que se dividiría lo que es una unión, sería entonces el Reino desunido. Y es por esto que se espera que se tenga que seguir negociando, que no se logre los avances que se esperaban para las próximas fechas. Se canceló por esta razón la cumbre extraordinaria del mes de noviembre y Theresa May tendrá que buscar unas alternativas que pongan contentos a sus socios europeos y evitar un Brexit caótico. Desde Berlín los saluda Juliana González. Vuelvan ustedes a estudio. Muchísimas gracias, Juliana. Y seguimos. Las lluvias torrenciales en Túnez ya dejan al menos 5 personas muertas. Las fuertes tormentas han ocasionado graves daños a decenas de viviendas. Según informaron las autoridades, 2 personas que residen en las áreas más afectadas se encuentran desaparecidas. El Instituto Nacional de Meteorología ha informado que desde hace más de 50 años no se registraban estos niveles de precipitaciones que ahora mismo superan los 200 milímetros por cada metro cuadrado. Ciencia, Salud y Tecnología. En el informativo de NTN 24, Shadia Rujana tiene toda la información de CST. Shadia, adelante. Muchas gracias, Ruth y Carlos. Buenas tardes. Les cuento que la familia de smartphones más esperada del año, la serie Huawei Mate 20 Pro, como hemos anunciado, fue revelada en un evento global de lanzamiento celebrado en Londres, Inglaterra, y nuestro equipo de trabajo pudo hablar con Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, sobre el potencial del nuevo teléfono inteligente que presentó esta compañía. Además, el CEO de Huawei resaltó la importancia de la tecnología 5G en el futuro. El Huawei Mate 20 Pro está equipado con 3 cámaras, una principal RGB de 40 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 20 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles, compatible con un amplio rango de distancias focales. En cuanto a diseño, esta familia de dispositivos incluye pantallas Full View con una alta proporción entre cuerpo y pantalla alta. Además, el chasis del equipo está curvado en sus 8 esquinas. El Mate 20 Pro se distingue por su elegancia, agarre firme y ergonomía.
El dispositivo tiene más compacto, solo necesitamos mejor talento, el mejor experto de las antenas. De hecho, tenemos muchos expertos que tienen doctorados, que tienen la tarea de trabajar en esta tecnología. Desempeño y duración de batería. El alma y corazón del Mate 20 Pro. El smartphone incluye 4.200 mAh, tecnología Supercharged de 40 watts y carga inalámbrica ultra rápida. Además, el dispositivo móvil funciona como un banco de carga. Creo que para la tecnología, para la innovación, para la experiencia de usuario, sí creo que nuestro producto, nuestra serie Mate 20 es la mejor. Es mucho mejor y está muy adelante a la competencia. Las otras marcas venden precisamente eso, la marca. Pero del lado de la tecnología, del lado del producto, podemos ser mejores. Sabes, vimos que una de las cosas más importantes en los smartphones para el consumidor es la vida de la batería, la duración, el diseño. También es muy importante al cargar los teléfonos de forma lenta. Eso ya no funciona. Uno de los primeros problemas que más importan al consumidor es la batería. La cámara y el Mate 20 Pro tiene una excelente cámara. Tiene las mejores tecnologías de cámara. En las baterías también, por ejemplo, tenemos carga súper rápida. Y por supuesto, la duración de la batería. La duración de nuestra batería es superior a la de otros teléfonos. Por otro lado, Huawei considera que la tecnología 5G es esencial para ofrecer una mejor experiencia a los consumidores. El 5G le puede dar mucho valor al consumidor, no solamente para los consumidores en sí, a los seres humanos, sino también a los dispositivos con los que interactúa. El 5G nos podrá ayudar a conectar todo. Con el 5G tenemos más conexiones, tenemos mejores velocidades, muy baja latencia y podremos hacer muchas más cosas. Como les digo, no solamente para las personas, sino para conectar absolutamente todo. Yo creo que el 5G será el futuro. El 5G revolucionará al mundo a partir del siguiente año en China. Hemos hecho varias pruebas de campo y creo que el año siguiente será el primer año en el que vamos a introducir un dispositivo 5G. Compañeros, muchas gracias. Esto fue todo por hoy aquí en Ciencia, Salud y Tecnología. Los veo mañana con más información. Hasta mañana, Shadia. Muchísimas gracias.